La mafia. Charles Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano, el gángster número 1 de todos los tiempos. Inteligente, despiadado y visionario. Luciano transformó la mafia, que pasó de ser un grupo de bandas callejeras sin guerra a convertirse en un imperio altamente sofisticado. Bajo su mando, la mafia llegó a ser más grande que General Motors, y cuando concluyó, la organización estaba obteniendo unos beneficios de 40.000 millones de dólares al año. Lucky Luciano era la quinta esencia del ciudadano americano. Utilizando su astucia y su inteligencia, alcanzó una posición de increíble poder y riqueza. Esta es la historia del hombre que organizó el crimen organizado. Un hombre cambió la estructura y el paisaje del crimen en Estados Unidos. No hay duda de que Luciano fue el inventor de la mafia moderna. Pero ¿dónde estaban los representantes de la ley? ¿Por qué nadie era capaz de pararlo? El 10 de septiembre de 1931, 4 sicarios llamaron a la puerta de las oficinas situadas encima de la estación Grand Central de la ciudad de Nueva York. Su objetivo, el jefe supremo de la mafia de Nueva York, Salvatore Maranzano. Esta ejecución representó un momento crucial en la meteórica carrera del mayor gángster de la historia de Estados Unidos, Charles Lucky Luciano. En cada generación, solo una vez aparece una mente dinámica, criminal y genial. Y la mafia americana tuvo la inmensa fortuna de tener a Lucky Luciano. Luciano había comenzado su carrera como sicario de primer nivel para el capo de la mafia de Nueva York, Giuseppe Joe el Jefe Masseria. Masseria era el jefe de la banda italiana más grande de la ciudad y gobernaba las calles a principios de los años 20. Pero en 1925, otro jefe llegó a la ciudad. Su nombre, Salvatore Maranzano, del tristemente célebre pueblo mafioso Castellammare del Golfo, en Sicilia. Y estaba ansioso por hacerse con el control del imperio de Masseria. Cuando crecieron las tensiones entre ambos líderes, comenzaron los asesinatos. Las calles de Nueva York se tiñeron de rojo. En los bajos fondos lo llamaban la guerra de los castellamareses. Pero para un hombre, todo aquel caos era la oportunidad que estaba esperando. Luciano había estado siempre en contra de los baños de sangre, argumentando que los tiroteos y los cadáveres eran malos para el negocio y atraían demasiado la atención policial. Luciano despreciaba también los viejos modos de su jefe de guerra, Masseria. Luciano quería tender puentes con los gánsteres judíos e irlandeses. Pensaba que sus redes eran esenciales para el éxito de los negocios internacionales. Pero Masseria se oponía ferozmente a cualquier asociación con organizaciones no italianas. La gente como Masseria apenas hablaba inglés, no podían comunicarse. Era una generación diferente, y Lucky entendió aquello y ellos no. Tras 18 meses de lucha, sin un final a la vista, Maranzano le dijo a Luciano que si Masseria era eliminado, él no se vengaría con sus hombres. Luciano compartía la visión de Maranzano y le hizo una oferta.
Mataría a su jefe Masseria si podía hacerse con el control de su banda y tener el mismo poder que Maranzano. Maranzano aceptó el trato. Luciano invitó a Masseria a un almuerzo de trabajo en uno de sus restaurantes predilectos, el Nova Villa Tamaro, en Coney Island, Nueva York. Mientras jugaban a las cartas, los sicarios de Luciano esperaban fuera, atentos a su señal. Con el asesinato de Masseria, Luciano indicó al mundo de Lampa que la guerra de los castelamareses había terminado. Maranzano invitó entonces a cientos de gánsteres de todo el país a una reunión en el Bronx para anunciar su victoria. Les dijo: ahora todo va a ser diferente. Y les explicó su gran plan. Las bandas de Nueva York se organizarán en 5 familias para controlar los barrios del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Cada familia estaría dirigida por un jefe con un subjefe, y por debajo de ellos habría tenientes y soldados, y por encima de todos estaría el propio Maranzano. Cualquiera que estuviera en desacuerdo sería asesinado. Voy a ser el capo de todos los capos, el jefe de todos los jefes. Aquello significaba que él sería el jefe de todas las operaciones de la mafia de Nueva York. Su discurso enfureció a Luciano. Maranzano había incumplido su promesa de igualdad, y ahora Lucky Luciano estaba decidido a devolver el golpe. Maranzano comprendió que Luciano era una amenaza potencial a su dominio total de la mafia americana. Maranzano contrató al famoso asesino irlandés Vincent Perro Loco Cole para deshacerse de Luciano. Cole era un solitario asesino a sueldo de fuera de la ciudad y sería perfecto para el trabajo. Pero Luciano se enteró de los detalles del plan. Maranzano le citaría en su despacho para una reunión de negocios y Perro Loco Cole estaría allí para matarlo. Ahora para Luciano era una cuestión de asesinar o ser asesinado. El problema era cómo matar a Maranzano. Estaba extremadamente bien protegido. Nunca se movía sin guardaespaldas y siempre viajaba en un coche blindado. Agentes fiscales y contables de impuestos eran visitantes frecuentes en las oficinas de Maranzano. Y Luciano comprendió que aquel era su medio de acceso. El día que Luciano tuviera su reunión con Maranzano, enviaría a sus sicarios en su lugar, todos ellos haciéndose pasar por recaudadores fiscales. Como toque adicional, serían judíos, pues sabía que Maranzano los despreciaba. Luciano se puso entonces en contacto con su amigo de la infancia, Meyer Lansky, para preparar el golpe.
Dicen que Lansky alquiló entonces una remota casa en el Bronx para que los 4 asesinos se preparasen para el golpe. Se les prohibió abandonar la casa y les facilitaron todas las provisiones que necesitaban, incluidas mujeres. Durante los meses de verano de 1931, Lansky les enseñó a hablar, a caminar y a actuar como recaudadores fiscales. Y en septiembre llegó la llamada. Maranzano le dijo a Luciano que fuese a su despacho para discutir un asunto urgente de negocios. El 10 de septiembre de 1931, Luciano envió a los 4 sicarios a las oficinas de Maranzano, situadas encima de la estación Grand Central en Nueva York. Los gánsteres entraron en su despacho y sacaron sus cuchillos. El arma escogida para matar a su víctima en silencio. Pero Maranzano no iba a caer sin pelear. Sufrió múltiples heridas de cuchillo en el cuerpo. Tenía la garganta degollada, pero seguía con vida. Los asesinos se vieron obligados a hacerlo de la forma ruidosa. Con la muerte de Maranzano, había llegado la hora de Luciano. Por fin Luciano llevaría a cabo su visión: extenderse a través de Estados Unidos y organizar el crimen organizado. Una de las primeras personas a las que acudió era alguien a quien conocía desde que eran niños de la calle. Luciano había comenzado ofreciendo protección a colegiales judíos amenazados por bandas de irlandeses. Un día, se enfrentó a un niño mientras se dirigía a su casa. Si quieres seguir con vida, niño judío, tienes que pagarnos 5 céntimos a la semana por protegerte. El colegial le miró fijamente a los ojos y le mandó groseramente a paseo. Era Meyer Lansky, un joven inmigrante polaco y el hombre al que Luciano había acudido cuando necesitaba sicarios para la ejecución de Maranzano. Se conocían de siempre, desde que eran adolescentes. En aquella época eran matones. Pero desarrollaron una relación con la que construyeron un imperio. Meyer Lansky se convirtió en la mano derecha de Luciano y en director ejecutivo de negocios. Era duro, brillante con los números y algo inusual para tratarse de un gángster, honesto. La relación entre Lucky Luciano y Meyer Lansky es la relación más importante del crimen organizado en los Estados Unidos. Crucialmente, Lansky era capaz de realizar complejos cálculos mentales sin necesidad de escribir nada en papel. Eran 2 individuos abiertos y con un talento increíble que se dieron cuenta de que si unían sus fuerzas, utilizando como modelo el sistema corporativo americano, podrían eliminar la posibilidad de que un solo individuo monopolizara los beneficios y podrían compartirlos y distribuirlos equitativamente y, por tanto, proporcionar una cierta estabilidad al crimen organizado como nunca había existido antes. Y había otro gángster judío que haría pensar a lo grande a Luciano: Arnold Rothstein. Conocido en Broadway como el Cerebro, el gran patrocinador y el intermediario,
Rothstein era un hombre de negocios de Nueva York increíblemente rico. Había cosas que Rothstein estaba haciendo que nadie más hacía, y Luciano vio las posibilidades. Rothstein era capaz de perpetrar fraudes que nadie podía siquiera soñar. Arnold Rothstein era famoso por ser el hombre que había amañado las series mundiales de 1919. Se trata de un ejemplo paradigmático de fraude. Coges una actividad normal como el deporte del béisbol, corrompes a los jugadores y puedes jugar sobre seguro en una apuesta. Rothstein le instruyó sobre la forma de ganar mucho dinero, no solo a nivel depredador con la delincuencia callejera, sino que había cosas más grandes. Se podían amañar cosas. Y por supuesto, a Luciano le esperaban muy pronto grandes cosas. En 1919, el gobierno de los Estados Unidos hizo algo increíble. Prohibió el alcohol por considerar que estaba conduciendo a la destrucción moral del país. El veto se conoció como la prohibición, y con América deseosa de beber, aquello fue un regalo para las bandas del crimen organizado, especialmente en las ciudades más sedientas como Nueva York. Vieron una auténtica mina de oro en la prohibición. Y lo que ocurrió fue que algunos mafiosos, como Luciano, tuvieron que convertirse en ejecutivos, porque ahora tenían que dirigir organizaciones que o bien importaban alcohol o lo fabricaban, y había que distribuirlo. Así que en ese sentido tenían que dirigir una auténtica organización. Ya no se trataba de salir a la calle a robar a alguien, ahora tenían que ser inteligentes, porque ya no estaban manejando miles de dólares, sino millones. Resultó que aquella gente que realmente eran delincuentes inexpertos y anticuados pasaron a ser ejecutivos criminales de negocios de la noche a la mañana. Luciano, Lansky y Rothstein aprendieron rápido y pronto se hicieron muy ricos. Y cuando la riqueza se traduce en poder, se traduce en poder político, significa que puedes comprar protección política. Significa que puedes comprar protección policial, porque el alcohol es algo que todo el mundo quiere consumir. Así que están dispuestos a actuar en connivencia con gánsteres. Pero lo que no comprenden es que cuando cooperas con ellos, has vendido tu alma. Y los gánsteres lo entendían así. Con la ciudad de Nueva York llena de bebidas alcohólicas y policías, jueces y funcionarios municipales sobornados a diestro y siniestro, Luciano y sus socios tenían vía libre para tomar el control de aquello que quisieran. Tenían su mano en todo, porque nadie los vigilaba. Nadie se planteaba siquiera investigarlos. Y mucho menos John Edgar Hoover. No hay ningún misterio en el funcionamiento de la Oficina Federal de Investigación. Un agente especial debe ser un buen tirador y tener la valentía de disparar contra el más vil de los enemigos públicos. El director Hoover supervisando prácticas de campo. John Edgar Hoover era el jefe del FBI y estaba ansioso por labrarse un nombre. La Oficina Federal de Investigación, el cuerpo de seguridad más importante y el único cuerpo de seguridad nacional que podía realmente luchar contra la mafia, no hicieron nada. Hoover había lanzado su guerra contra el crimen a principios de los años 30. Persiguió a ladrones de bancos, secuestradores y asesinos que estaban aterrorizando el Medio Oeste y escandalizando al país. El FBI perseguía a los enemigos públicos que aparecían en los titulares: John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, y los retiraban de la circulación. Hoover había negado básicamente que existiera un sindicato del crimen. Decía que se trataba de gánsteres locales y que era responsabilidad de la policía local lidiar con ellos. No quiso tener nada que ver con esa gente porque estaba bien conectada políticamente. Consciente de que nadie iría a por él, Luciano pudo expandir su visión y desarrollar nuevas formas para que la mafia pudiera crecer. Luciano supo pronosticar que a finales de los años 20 se levantaría la prohibición en América. La prohibición ha terminado. La ciudad sobria saluda el regreso del alcohol. Si la mafia quería tener éxito, Luciano debía evitar que volvieran a estallar guerras internas en la organización.
Fue terrible para el negocio y además situó el foco de atención sobre ellos. Por eso yo digo que él era una especie de Bill Gates o Warren Buffett y tenía que idear un modelo de negocio diferente. Con tal fin, a finales de 1931, Luciano reunió en una conferencia nacional en Chicago a los jefes de 20 facciones mafiosas de todo el país, incluidos gánsteres como Al Capone. Luciano hizo entonces algo extraordinario. Propuso una estructura de negocio totalmente nueva para el crimen organizado. Él expuso las reglas. Así es como vamos a operar. Era un concepto que nunca había existido. Creó una estructura nueva, un sistema completamente nuevo para que los criminales pudieran operar en América, criminales organizados. Lo que hizo fue convertir a las bandas callejeras predadoras que estaban librando muchas guerras internas y externas entre sí en una organización pulpo que era totalmente diferente a todo lo que había existido hasta entonces. Y era tan perfecta que las autoridades policiales estadounidenses tardaron casi 60 años en poder lidiar con ella. Luciano tomó bajo su mando a las 5 familias neoyorquinas de Maranzano, pero a cada familia le añadió un consigliere, un hábil consejero y asesor, cuya misión era asegurarse de que los problemas entre familias se resolvieran sin necesidad de recurrir a la violencia. Luciano desveló entonces su innovación más sorprendente, sin precedentes en la mafia siciliana o entre los gánsteres americanos. Luciano creó la comisión, y la comisión era la junta de directores. Si se debía cambiar alguna regla que afectara a la mafia de todo el país, era responsabilidad de la comisión. Y si se producían disputas territoriales o disputas sobre fraudes, la comisión se ocupaba de ello. El concepto era evitar guerras. Es casi exactamente lo que varios países del mundo hicieron cuando tuvieron que enfrentarse al mismo problema después de la Segunda Guerra Mundial. Crearon las Naciones Unidas. Si cogemos la Carta de Naciones Unidas y sustituimos los términos Estados por familias, Cosa Nostra por la Organización de las Naciones Unidas y Consejo de Seguridad por comisión, veremos que las normas son idénticas. Como prueba de sus buenas intenciones, Luciano introdujo otro cambio sorprendente. Él sería uno más entre iguales. No habría jefe de todos los jefes. En su lugar, Luciano introdujo una forma más democrática de liderazgo. La comisión consistiría en una junta de 7 directores de familia, 5 en Nueva York, 1 en Chicago y otro en Buffalo. Cada uno de ellos tendría un solo voto, y todas las decisiones serían tomadas por la mayoría. Ello aseguraba que todos los jefes de las familias más poderosas tuvieran el mismo derecho de opinión. Era un genio increíble y dinámico, que supo ver cómo debía organizarse el entramado de la mafia. Era una persona que había llegado en 1931 y se dio cuenta de que para prevalecer y tener éxito, la mafia debía ser un espejo del capitalismo americano. Luciano había ideado una estructura de negocio que se mantendría durante los siguientes 50 años. Y como funcionaba a la perfección, todo estaba a su disposición. La comisión era el segundo gobierno de este país. Sí, lo era. Controlaban muchas industrias de este país. Algunas de las más importantes eran el negocio de la restauración, la industria del juego. Las Vegas es un gran ejemplo de ello. Controlaban la industria del vestido, la industria de la carne, el mercado del pescado, los muelles, los sindicatos,
Los préstamos ilegales, las drogas y la prostitución. Luciano dijo que iba a convertir la prostitución en una industria como la de AMP, que es una cadena de supermercados. Eran todopoderosos. Y estaban ganando miles de millones de dólares al año. Y lo que era bueno para la mafia, era también bueno para Luciano. Según los patrones de 1931, Lucky Luciano ya no era millonario, era multimillonario. Luciano alquiló una suite en uno de los hoteles más lujosos del mundo, el Waldorf Astoria, y se registró bajo el nombre de Charles Ross, para protegerse de sus rivales. Ganaba millones cada semana y pronto se convirtió en un auténtico dandy, con mujeres en sus brazos todo el tiempo. Tenía un avión privado en el que viajaba para acudir a los hipódromos. Luciano era también un hombre soltero y un juerguista. Se levantaba tarde, vestía trajes a medida y zapatos traídos de Inglaterra, y pasaba las noches bailando con coristas y cantantes de clubs nocturnos. Y operaba casi de forma abierta, con ese aire agradable y jovial del tipo que deambula a sus anchas por Nueva York, dueño de clubs y todo tipo de negocios. Luciano alternaba con políticos y se codeaba con estrellas como Frank Sinatra y con el actor de muchas películas clásicas de gángsteres, George Raft. Oficina Federal de Investigación. El elevado tren de vida de Luciano estaba despertando la atención en otros ámbitos. División de Identificación. Los agentes del FBI comenzaron a percatarse de que desempeñaba un papel clave en el mundo del AMPA. Pero sorprendentemente, tenían poca información sobre él. Un informe lo describía como el líder del fraude organizado en las filas italianas. Es muy poderoso y ha obtenido considerables beneficios con la venta de alcohol. Otro indicaba: Charles Luciano, alias Lucky, es el jefe del AMPA en Nueva York. Y un memorándum del FBI señalaba a Luciano como conspirador en el contrabando de drogas desde Europa a los Estados Unidos. También tenían en sus manos informes policiales locales que demostraban que Luciano había sido detenido 35 veces por delitos que iban desde infracciones de tráfico hasta atraco a mano armada. Sin embargo, pese a todas estas evidencias, el FBI decidió seguir ignorándole. Pero había un hombre decidido a atrapar a Luciano. Se llamaba Thomas E. Dewey. Hemos iniciado con fuerza la limpieza de gánsteres en Nueva York. Dewey era un abogado extremadamente ambicioso que con 33 años había obtenido un cargo de máxima relevancia como fiscal especial de Nueva York para actuar contra el crimen organizado. En 2 años hemos demostrado que podemos proteger a nuestros ciudadanos y liberarles del dominio de las mafias. En la década de 1930, Lucky Luciano era el rostro del crimen organizado. Era un secreto a voces la importancia y el peso que tenía. Dewey se dio cuenta de que Luciano tenía que estar ganando enormes sumas de dinero a través de sus empresas criminales para poder financiar su lujoso estilo de vida. Pero Dewey tenía muchas dificultades para encontrar algo de lo que acusarle. El crimen en la actualidad está sindicado y organizado. Existe un nuevo tipo de criminal que deja a sus mercenarios y a sus testaferros la comisión de los delitos y muy raramente comete un acto delictivo por sí mismo. La única forma en que se puede castigar a uno de estos grandes criminales es relacionándolos con alguna de esas actividades. Dewey tenía muchas dificultades en encontrar algo de lo que acusarle. Luciano era muy prudente en cada uno de los pasos que daba. Era muy cauteloso con respecto a las escuchas, muy precavido en sus conversaciones telefónicas, y al igual que su viejo amigo Meyer Lansky, no conservaba ningún documento escrito, guardaba todos los detalles incriminatorios en su cabeza.
Entonces, de forma inesperada, Dewey tropezó con una pista que podía implicar a Luciano en una red de prostitución. Una serie de escuchas policiales realizadas en burdeles locales ofreció pistas de que una organización llamada The Combine controlaba cerca de 300 establecimientos en Manhattan y Brooklyn. Descubrieron que un importante lugarteniente de Luciano llamado David Little Davy Betillo estaba supervisando las operaciones. En enero de 1936, los investigadores de Dewey llevaron a cabo una redada en 80 burdeles del área de la ciudad de Nueva York y arrestaron a más de 80 prostitutas y madames. Esas mujeres arrestadas se vieron realmente entre la espada y la pared. No tenían ningún sitio a donde ir. Los policías comenzaron a someter a las mujeres a una intensa presión para sacarles información sobre Luciano. Muchas eran adictas a la heroína en el momento de ser detenidas. Los policías esperaron hasta el cuarto día de síndrome de abstinencia, cuando las chicas se subían desesperadas por las paredes para lograr que se vinieran a testificar contra la mafia. Los investigadores de Dewey se las arreglaron para conseguir que 3 o 4 chicas cambiasen de golpe, que increíblemente declarasen que habían visto a Luciano en reuniones en las que se había discutido el porcentaje que su familia recibía de los prostíbulos. Antes incluso de que diese comienzo el proceso, los periódicos ya habían condenado a Luciano. El New York Daily News le describía en uno de sus titulares como el zar de mirada lánguida de la profesión más antigua del mundo. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1935. Dewey fue muy contundente en su exposición inicial. Comprobaremos que Luciano no colocaba personalmente a ninguna de las chicas en las casas, ni obtenía dinero directamente de ellas. Él estableció su cuartel general en una habitación del hotel Waldorf Astoria y era el jefe. Demostraremos que la función de Luciano era dictar las órdenes. El resto de los acusados eran sus sirvientes. Dewey presentó a 68 testigos, en su mayoría prostitutas, chulos y madames, a quienes se les había prometido sentencias más leves, la inmunidad o la libertad condicional a cambio de colaborar con la acusación. La estrategia principal de Dewey era pintar a las prostitutas como víctimas desesperadas de la depresión, explotadas y aterrorizadas por los despiadados lugartenientes de la organización The Combine. La madame que había sido golpeada en la cabeza con una barra de plomo, por ejemplo, subió al estrado de los testigos para declarar que había sangre por todas partes, cuando fue atacada por los mismos hombres que se sentaban en el banquillo de los acusados. Uno de los testigos clave era una madame muy conocida llamada Cocky Flo. El testimonio de Cocky Flo fue una copia de la declaración que hicieron todas las mujeres en el estrado de los testigos. Todo era de oídas. Había oído que Luciano iba a unir todos los prostíbulos como si se tratara de una cadena de supermercados. Había oído esto y había oído lo de más allá. La idea de que Luciano pudiese comentar en presencia de una prostituta o incluso de una madame asuntos mundanos acerca de sus negocios no dio resultado. Parecía un montaje. Hicieron que los testigos exagerasen o inventasen sus testimonios. En esta fase del juicio, con la sombra de la duda cerniéndose sobre las pruebas, todo parecía rodar a favor de Luciano. Pero entonces, Luciano cometió un grave error. En contra del consejo de su abogado, insistió en subir al estrado de los testigos para negar todos los cargos. La estrategia de Dewey, mientras interrogaba a Lucky Luciano, mientras Luciano declaraba bajo juramento en el estrado de los testigos, fue muy brillante.
Consiguió sacar a relucir su faceta de personaje de Lampa, la faceta que resultaba menos agradable al público, la que no tenía nada de dulce ni de sofisticado de cara a los demás. Durante 4 horas, Dewey le acribilló a preguntas sobre su vida, sus anteriores condenas, sus impuestos, su asociación con otros gánsteres, y demostró que mentía respuesta tras respuesta. Estaba realmente lacerado por las preguntas de Dewey. ¿Tengo que pedirle que diga la verdad cuando está bajo juramento? Estoy diciendo la verdad ahora. No quiere responder a esa pregunta, ¿verdad? No digo que haya dicho la verdad todo el tiempo, pero ahora digo la verdad. El demoledor ataque de Dewey hundió a Luciano, que se mostró como un pobre diablo nervioso y sudoroso. En lugar de un honesto hombre de negocios, pasó a ser un evasor de impuestos. No ha pagado aún ni un solo centavo al gobierno estatal, ¿no es así? Así es. Y eso es porque el gobierno estatal, al contrario que el federal, no persigue a los gánsteres por asuntos de impuestos, ¿no es cierto? No lo sé. Dewey sacó incluso a relucir información muy embarazosa para Luciano, desvelando que en su juventud había sido informador de la policía en una investigación sobre narcóticos, así que toda su reputación quedó un poco empañada. Resulta que aquel tipo duro se había convertido en un soplón para salvar su propio pellejo. En su alegato final al jurado, Dewey describió el testimonio de Luciano. Una repugnante exhibición de perjurio disfrazado de santurronería. Estoy seguro de que ninguno albergará la menor duda de que tienen ante ustedes no a un simple jugador, ni a un corredor de apuestas, sino al mayor gánster de los Estados Unidos. Y Dewey consiguió convencer completamente al jurado. Luciano fue condenado por 62 cargos de prostitución forzada. Luciano culpable. El juez McCook pronunció la sentencia. Dado que no existe ninguna excusa para su conducta, ni para su rehabilitación, con el fin de administrar una sentencia adecuada, por la presente le condeno a una pena de 30 a 50 años de prisión. La sentencia probablemente no se ajustaba al delito cometido, pero fue un instrumento por parte de Dewey y la Fiscalía para intentar librar a Nueva York de los elementos más amenazadores del crimen organizado. Dewey se convirtió en un héroe de la lucha contra el crimen y fue el comienzo de su meteórica carrera. Fue elegido gobernador de Nueva York en 1942 y se presentó como candidato a la presidencia en 2 ocasiones. Una vez que rompamos la relación entre políticos y criminales, la actividad fraudulenta se verá abocada a un pronto final. En sus memorias del caso, Luciano escribió: Todavía me siento enfurecido por sus patrañas. Ese pequeño miserable con bigote tiene el descaro de reconocer que tenía todo tipo de cargos contra mí, menos los que utilizó para acusarme. Sabía que yo no tenía nada que ver con la prostitución, pero Dewey era un estafador desde el punto de vista legal y utilizó una sarta de mentiras para apuñalarme por la espalda. Luciano intentó contraatacar. Presentó una apelación contra su sentencia y ordenó reunir a todas las prostitutas que habían testificado contra él para que declarasen que habían mentido al tribunal. Las chicas se reunieron con los mafiosos, en plan todo queda perdonado, y casi inmediatamente se reengancharon a la heroína. Una vez reenganchadas, les hicieron cruzar el país hasta unos despachos de California para firmar unas declaraciones en las que se desdecían de sus anteriores testimonios, afirmando que no habían querido eso y que habían dicho un montón de mentiras. Pero a pesar de sus esfuerzos, la apelación de Luciano se desestimó. Luciano fue enviado a la remota penitenciaría Clinton de máxima seguridad en Dannemora, cerca de la frontera con Canadá.
El centro, apodado Siberia, estaba a 800 kilómetros de distancia y distaba mucho del lujoso ambiente que rodeaba su vida en Manhattan. Menudo contraste, de una suite de las Torres Waldorf a una celda. Cuando me dijeron que me enviaban a Dannemora, no sabía si lo soportaría. Pasaba de una suite en el Waldorf a una cloaca. Y lo peor es que no teníamos ningún contacto. Y eso quería decir que me esperaban tiempos duros. Estaba dispuesto a pagar una fianza de $1 millón, y así lo comuniqué en cuanto supe que me llevaban a Dannemora. Pero ahora me tenían y no iban a soltarme. Sin embargo, los que pensaban que Luciano estaba acabado se equivocaron. Su inteligencia visionaria, al crear la comisión, quedó patente. Cuando lo encarcelaron, la familia no se disolvió. La organización continuó funcionando. Y fue nuevamente gracias a la sagacidad de Lucky Luciano. Y es que, a pesar de que él, su creador, fue el primer jefe en ser condenado, demostró que tenía razón. Funcionaba a la perfección. Aunque Luciano siguió siendo el jefe, Frank Costello, una figura muy conocida y respetada en el mundo del AMPA, asumió la gestión cotidiana de su imperio. Costello siguió recaudando millones de dólares y aumentando la fortuna de la familia, mientras su jefe planeaba su siguiente jugada. Y Luciano no tuvo que aguardar mucho tiempo. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1942, descubrió que su país lo necesitaba. La guerra en el Atlántico iba muy mal para los aliados. Y el gobierno de los Estados Unidos temía que sus cruciales muelles de la costa este estuviesen seriamente amenazados. Eran la clave del esfuerzo bélico en la costa este. Un buque francés, el Normandie, ardió en llamas y se hundió. El fuego se extendió como un reguero de pólvora por todo el barco. Miles de trabajadores huyeron para salvar su vida mientras los bomberos de todos los distritos de Nueva York y de ciudades vecinas... La opinión más extendida es que se trató de un accidente, pero la Marina y otros estamentos del gobierno creyeron que podía tratarse de un sabotaje. La inteligencia naval, desesperada por prevenir posteriores ataques y para evitar que espías alemanes se infiltrasen en los muelles, buscó la ayuda de los mafiosos que controlaban la zona portuaria. Pero si querían contar con la ayuda de los estibadores del muelle, antes tenían que conseguir el permiso de la mafia. Luciano era tan poderoso que los jefes de la mafia no dieron su consentimiento. No eran patriotas. No dieron un paso al frente para responderle al gobierno, sí señor, acompañado de un saludo marcial. Respondieron, necesitamos la aprobación del jefe, de nuestro jefe. Nuestro jefe no es el presidente de los Estados Unidos, nuestro jefe es Lucky Luciano y está en la cárcel. Para ganarse el apoyo de Luciano, lo primero que hizo el gobierno de Estados Unidos fue trasladarlo de las duras condiciones de Dannemora a la prisión Grand Meadow, cerca de Nueva York, conocida como el Club de Campo del sistema penal. Aquí Luciano inició las negociaciones con las autoridades y sus hombres. Y entonces Luciano actuó como si fuera un patriota, aunque era italiano y nunca había obtenido la ciudadanía norteamericana. Hizo correr la voz a través de Lansky y otros mensajeros. Paz en los muelles. No solo no habría sabotajes, sino ninguna huelga de trabajadores. Las cosas debían rodar como la seda. Era la palabra del jefe. ¡Qué ejemplo tan esclarecedor! Un hombre, estando en la cárcel, tenía tanto poder que podía controlar un puerto tan esencial como el de la ciudad de Nueva York. Si alguien necesitaba una prueba de su poder, ahí la tenía. Luciano pidió entonces el indulto. Había cumplido su parte del trato y ahora quería la libertad.
Y adivine quién era el gobernador de Nueva York en aquel momento. No era otro que Thomas E. Dewey. Por una ironía del destino, Dewey, el hombre que había conseguido que le condenaran a una pena de 30 a 50 años de cárcel, concedió a Luciano la clemencia ejecutiva en 1946, con la condición de que se le deportara a Italia y nunca se le permitiese regresar a Estados Unidos. El resentimiento de Dewey era evidente. Desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra, las Fuerzas Armadas buscaron la ayuda de Luciano con el fin de inducir a otros a proporcionar información respecto a posibles ataques enemigos. Parece ser que colaboró en ese sentido, aunque el valor real de la información obtenida no está del todo claro. Luciano había cumplido solamente 10 de sus 50 años de condena, cuando el 10 de febrero de 1946 abandonó las costas de Norteamérica con destino a Sicilia. Sin embargo, al cabo de pocos meses, Luciano viajaba de Italia a Cuba y estaba de vuelta en los negocios. En el Hotel Nacional de La Habana se celebró una reunión de una semana de duración, en la que Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello y otros destacados miembros de la mafia discutieron acerca del tráfico de heroína. Intervino en muchos tratos sobre narcóticos, ya que Italia se había convertido en un importante centro de distribución de droga, no solo hacia Estados Unidos, sino hacia el mundo entero. La heroína era una gran fuente de ingresos para la mafia. En 1957, en Palermo, Sicilia, se supo que Luciano había participado en reuniones con más de 30 líderes de la mafia norteamericana y siciliana para crear la mayor red de exportación mundial de heroína. Cinco años después, en 1962, se dictó una orden de detención contra Luciano como supuesto miembro de una red de contrabando que había introducido en Estados Unidos heroína por valor de 150 millones de dólares. Pero antes de que las autoridades pudieran arrestarlo, Luciano murió de un ataque al corazón en Italia. Tenía 65 años. Era un hombre que podía exigir respeto. Luciano era la personificación del poder. Era quien dirigía el cotarro y estaba dispuesto a usar la violencia cuando fuera necesario. Y el sistema funcionó. El tipo sabía lo que hacía. El reinado de Charles Lucky Luciano fue realmente extraordinario. Transformó la mafia, que pasó de ser un grupo de bandas callejeras en guerra, a convertirse en un imperio altamente sofisticado. Bajo su mando, la mafia llegó a ser más grande que la General Motors. Y cuando concluyó, la mafia estaba obteniendo unos beneficios de 40.000 millones de dólares al año. Y aunque se habían producido encontronazos con las fuerzas del orden locales, el FBI ni siquiera conocía su existencia. Pero quien sienta la tentación de considerar a Luciano un genio del crimen, no debería olvidar que hizo asesinar a muchas personas y condenó a muchas otras a la drogadicción y a la prostitución, dejando tras de sí una terrible ola de sufrimiento y dolor.